suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El fantasma que vivió. Eduardo Garza estaba de pie en su estudio, limpiando metódicamente su Glock 19, un ritual que lo había mantenido con vida durante 12 años de operaciones encubiertas en 3 continentes. La fotografía en su escritorio mostraba una versión más joven de sí mismo con Mariana Robles el día de su boda. Ambos sonriendo hacia un futuro que parecía infinito. Eso fue hace 15 años, antes de que la agencia lo moldeara hasta convertirlo en algo que podía matar sin dudarlo y desaparecer sin dejar rastro. «Papá, vas a llegar tarde a la graduación de Mateo», llamó Mariana desde la planta baja, su voz con ese familiar tono de irritación que se había convertido en su tono predeterminado con él durante los últimos 2 años. Eduardo enfundó el arma debajo de su chamarra. Viejos hábitos de una vida que Mariana creía que él había dejado atrás. Ella sabía que él había trabajado en seguridad del gobierno, nada más. Las pesadillas, el repentino estado de alerta ante sonidos inesperados, la forma en que podía desaparecer en una multitud. Todo se lo atribuía al trastorno de estrés postraumático de su supuesto trabajo de oficina en el extranjero. A los 22 años, Mateo Garza se graduaba de la Escuela de Negocios, listo para hacerse cargo de la firma legítima de consultoría de seguridad familiar que Eduardo había construido como fachada para su verdadero trabajo. El chico tenía las facciones afiladas de Eduardo, pero el corazón blando de Mariana, una combinación que a Eduardo le enorgullecía y a la vez le preocupaba, en un mundo donde la debilidad era la muerte. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en la prestigiosa Universidad del Valle. Eduardo observó desde la última fila, sus ojos entrenados catalogando automáticamente las salidas, escaneando los rostros en busca de amenazas que ya no existían en esta vida suburbana. Mariana estaba sentada 3 filas más adelante con los otros padres orgullosos, su cabello castaño rojizo atrapando la luz de la tarde. Seguía siendo hermosa a los 43 años, seguía siendo la mujer que le había hecho querer salir de las sombras e intentar volver a ser humano. Pero algo andaba mal. Los instintos de Eduardo, perfeccionados por años de supervivencia, captaron las sutiles señales. Mariana revisaba su teléfono con demasiada frecuencia. La forma nerviosa en que tocaba su anillo de bodas. La sonrisa forzada cuando miraba hacia atrás para verlo. Había visto el mismo comportamiento en objetivos que sabían que estaban siendo vigilados. Después de la ceremonia, se reunieron en el Rincón de Román, su restaurante familiar habitual. Mateo estaba animado, hablando sobre su pasantía en Morales y Asociados, un bufete de abogados en el centro. El señor Herrera dice que tengo un verdadero potencial, dijo Mateo, con los ojos brillantes de ambición. Cree que podría llegar a ser socio en 10 años. La sangre de Eduardo se heló. Tomás Herrera. Conocía ese nombre. No por canales oficiales, sino por la forma en que Mariana había empezado a mencionarlo en conversaciones casuales durante los últimos 6 meses. Siempre profesional, siempre inocente. Pero Eduardo Garza había aprendido a leer entre líneas escritas con sangre. Este tal Herrera, dijo Eduardo con cuidado, cortando su carne con precisión quirúrgica. ¿Confías en él? Mateo asintió con entusiasmo. Es increíble, papá. Inteligente, exitoso y realmente escucha mis ideas. No como algunos de los socios viejos que tratan a los pasantes como si fueran los chicos de los cafés. Eduardo captó el leve estremecimiento en la expresión de Mariana, apenas perceptible, pero había interrogado a enemigos con tics menos obvios. Ella sabía algo sobre Tomás Herrera que su hijo ignoraba. Esa noche, después de que Mateo saliera a celebrar con sus amigos, Eduardo encontró a Mariana en su recámara, cepillándose el cabello con movimientos mecánicos. Alguna vez habían hecho esto juntos. Él detrás de ella en el tocador, hablando sobre su día, sus sueños, sus miedos. Ahora parecía estar haciendo los movimientos de una vida que ya no deseaba. «¿Estás orgulloso de él?», dijo ella sin mirarlo en el espejo. Por supuesto, Eduardo se aflojó la corbata, observando su reflejo, aunque me pregunto sobre ese mentor suyo. La mano de Mariana se detuvo por solo una fracción de segundo. Tomás es un buen hombre, exitoso. Todo a lo que Mateo podría aspirar a ser. La forma en que dijo el nombre de Tomás, familiar, cómoda, íntima,
confirmó las peores sospechas de Eduardo. En el mundo de la inteligencia, lo llamaban reconocimiento de patrones. En la vida real, lo llamaban intuición de marido. Eduardo había pasado años en lugares donde la traición significaba la muerte, donde la confianza era un lujo que podía costarte la vida. Había sobrevivido siendo paranoico, asumiendo que todos mentían hasta que se demostrara lo contrario. Creía que volver a casa, formar una familia, significaba que finalmente podría bajar la guardia. Se había equivocado. Estoy pensando en tomarme un tiempo libre, dijo Eduardo, observando su reacción en el espejo. Tal vez podríamos hacer ese viaje a Europa que tanto has querido. Oh. El rostro de Mariana decayó un poco. Yo. Tengo muchos compromisos en este momento. Tal vez en unos meses. Compromisos. Eduardo casi sonrió. En Chechenia, le había roto los dedos a un hombre, uno por uno, hasta que confesó estar vendiendo armas a insurgentes. El hombre había usado la misma palabra, compromisos, cuando intentó explicar por qué no podía hablar. Eduardo besó la parte superior de la cabeza de Mariana, inhalando el aroma de su champú mezclado con una colonia desconocida. Por supuesto, amor. Cuando estés lista. Mientras Mariana dormía a su lado esa noche, Eduardo miraba fijamente el techo y comenzó a planear. No la planificación desesperada y emocional de un esposo traicionado, sino la preparación fría y metódica de un agente de operaciones encubiertas que acababa de identificar a sus próximos objetivos. Había pasado 15 años intentando convertirse en el hombre que Mariana merecía. Ahora era el momento de recordar lo que realmente era. Capítulo 2. Reconocimiento y descubrimiento. La transformación de Eduardo nuevamente al modo operativo fue perfecta y aterradora. Mientras Mariana creía que él se estaba tomando un año sabático para encontrarse a sí mismo, en realidad estaba llevando a cabo la operación de vigilancia más importante de su carrera. La belleza de cazar a tu propia familia era que ya tenías acceso a todo. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros telefónicos, rutinas diarias, todo disponible sin romper una sola ley. Eduardo lo abordó como cualquier otra misión. Identificar al objetivo, entender sus patrones, encontrar sus debilidades. Los patrones de Mariana habían cambiado hacía 6 meses. Los clubes de lectura de los martes y jueves que nunca resultaban en que ella leyera nada nuevo. Las noches de chicas de los viernes donde volvía a casa oliendo a vino caro y a colonia de hombre. Los viajes de compras de fin de semana donde no compraba nada, pero regresaba resplandeciente con una satisfacción que Eduardo no había visto en años. El teléfono desechable fue su primera prueba real. Eduardo lo encontró pegado debajo del cajón de su tocador, un lugar clásico para dejar mensajes encubiertos. El teléfono solo contenía un número guardado bajo la letra T. Los mensajes de texto estaban cuidadosamente codificados, pero seguían un patrón que Eduardo reconoció de sus propias comunicaciones operativas. El paquete será entregado el martes en el lugar habitual. Confirmado. El destinatario estará esperando. Entrega especial el viernes. Mayor valor esta vez. Para cualquier otra persona, podría haber parecido correspondencia de negocios, pero Eduardo conocía las técnicas de espionaje cuando las veía. El paquete era Mariana. El destinatario era Tomás Herrera. Las entregas eran sus reuniones programadas. El siguiente paso de Eduardo fue la confirmación visual. Seguir a Mariana requirió habilidades que no había usado desde un trabajo de vigilancia en Praga, pero la memoria muscular tomó el control. El martes, observó desde una cafetería frente al Hotel de la Ribera cómo Mariana se encontraba con Tomás Herrera en el vestíbulo. Tomás era exactamente lo que Eduardo esperaba, alto, distinguido, vestido de manera costosa, con el tipo de sonrisa segura que pertenecía a un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. Era mayor que Mariana, quizá de unos 50 años, con sienes plateadas y manos bien cuidadas que tocaban la espalda baja de Mariana con familiaridad practicada mientras caminaban hacia el elevador. Eduardo no sintió nada mientras los veía desaparecer. Ni rabia, ni angustia, ni traición. Esas eran emociones para civiles. Lo que sintió fue la fría satisfacción de un cazador que había confirmado la ubicación de su presa. El verdadero impacto llegó 3 días después, cuando Eduardo decidió indagar más a fondo en los antecedentes de Tomás Herrera.
Usando contactos de sus días en la agencia, favores adeudados, información intercambiada, la red en las sombras que nunca te deja ir, Eduardo descubrió que Tomás Herrera era más que el simple amante de Mariana. Era el padre biológico de Mateo. Los registros de ADN estaban enterrados profundamente en bases de datos legales, accesibles solo para alguien con el nivel de autorización de Eduardo. Hace 23 años, cuando Eduardo estaba en el extranjero en una operación clasificada, Mariana había tenido una aventura con Tomás Herrera. Ella tenía 3 meses de embarazo cuando Eduardo regresó y le propuso matrimonio, creyendo que estaba salvando a la mujer que amaba y al hijo que llevaba en su vientre. Mateo no era su hijo, nunca había sido su hijo. Eduardo se sentó en su auto afuera del edificio de Morales y Asociados, observando a través de las ventanas de cristal cómo Tomás Herrera ponía la mano sobre el hombro de Mateo, guiándolo a través de documentos legales. Padre guiando al hijo, ninguno sabiendo que Eduardo estaba observando, ninguno sabiendo que Eduardo lo sabía. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad brutal. Mariana no solo había comenzado una aventura hacía 6 meses, había reavivado una vieja llama. Tomás Herrera no solo había mostrado un interés profesional en Mateo, estaba preparando a su hijo biológico, probablemente planeando revelar la verdad cuando llegara el momento adecuado. La pasantía, la tutoría, la atención especial. Todo era parte de un plan más amplio para robarle la familia a Eduardo por completo. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Eduardo hackeó las comunicaciones personales de Tomás. El hombre era descuidado con su seguridad digital, excesivamente confiado en formas que habrían hecho que lo mataran en el mundo de Eduardo. Los correos electrónicos de Tomás revelaron el alcance total de su traición. Querían a Eduardo muerto. No divorciado, muerto. Tomás había contratado profesionales, mercenarios que se especializaban en hacer que los asesinatos parecieran accidentes. El año sabático de Eduardo no fue una coincidencia, era una oportunidad. Sin horario regular, sin testigos, sin nadie que notara inmediatamente si desaparecía. El plan era simple, matar a Eduardo, hacer que pareciera un crimen o accidente al azar. Luego Tomás consolaría a la viuda y al hijastro afligidos. Después de un periodo respetable, le propondría matrimonio a Mariana, adoptaría a Mateo oficialmente, y se convertirían en la familia perfecta que debieron haber sido hace 23 años. Eduardo casi admiraba la elegancia del plan. Esa noche, Eduardo se sentó a la mesa a cenar con su esposa y el hijo que no era su hijo, escuchando a Mateo hablar emocionado sobre un caso en el que Tomás le estaba permitiendo trabajar. Mariana sonrió y asintió, interpretando el papel de madre solidaria mientras enviaba mensajes de texto en su teléfono por debajo de la mesa, probablemente coordinando el asesinato de Eduardo. «¿Saben?», dijo Eduardo, cortando su carne con la misma precisión que alguna vez había usado para desarmar armas en el campo de batalla, «he estado pensando en buscar nuevos pasatiempos, tal vez aprender algunas habilidades nuevas». «Eso es maravilloso, cariño», dijo Mariana sin levantar la vista de su teléfono. «¿Qué tipo de habilidades?». Eduardo sonrió, aunque la expresión no llegó a sus ojos. «Oh, el tipo de habilidades que te ayudan a resolver problemas de forma permanente». Ni Mariana ni Mateo captaron el doble sentido, pero Eduardo ya no les hablaba como familia. Estaba emitiendo una declaración de guerra contra combatientes enemigos que se habían infiltrado en su casa y estaban planeando su ejecución. El fantasma que pensaban que estaban matando estaba a punto de volverse muy real. Y Eduardo Garza tenía 15 años de habilidades muy específicas para asegurarse de que, cuando se contaran los cuerpos, su nombre no estuviera en la lista de bajas. Capítulo 3. La tormenta perfecta. La primera regla de planificación operativa de Eduardo era dejar que el enemigo acudiera a él. 2 semanas después de descubrir todo el alcance de su traición, creó la oportunidad perfecta para que los sicarios contratados por Tomás hicieran su movimiento. Comenzó a llevar un maletín en su trote matutino, algo que parecería contener documentos valiosos o dinero en efectivo. Estableció una rutina. Todos los martes y jueves, se estacionaba en el estacionamiento de Plaza Galerías, nivel S3, supuestamente para recoger la ropa de la tintorería. La ubicación aislada, las cámaras de seguridad mínimas y las múltiples rutas de escape lo convertían en una zona de aniquilación de libro de texto. Eduardo se aseguró de que Mariana supiera de esta rutina. Las charlas de almohada siempre habían sido su debilidad, ella no podía resistirse a compartir información cuando creía que eso la hacía parecer cariñosa y atenta.
En cuestión de días, los movimientos de Eduardo estaban siendo reportados a Tomás a través de conversaciones cuidadosamente codificadas que Eduardo monitoreaba mediante los micrófonos ocultos que había colocado por toda la casa. El ataque se produjo el jueves por la tarde. Eduardo lo había estado esperando, pero las identidades de los atacantes aún así lograron sorprenderlo. No eran mercenarios profesionales, eran dos matones locales, Chuy Carrillo y Raúl Velasco. Ambos tenían amplios antecedentes penales, pero ninguna habilidad real para el asesinato. Tomás se había ido por lo barato, probablemente para mantener una negación plausible. Eduardo se estacionó en su lugar habitual en el S3 y luego esperó. Su auricular crujió con la charla de radio amateur de ellos mientras se posicionaban. Carrillo estaba nervioso, hablaba demasiado. Velasco pecaba de exceso de confianza, cometiendo errores de novato sobre cobertura y ocultamiento. Objetivo en posición, susurró Carrillo por su radio. ¿Estás seguro de esto, güey? El tipo parece militar. Solo sigan el plan, se escuchó la voz de Tomás a través de la frecuencia interceptada por Eduardo. Hagan que parezca un robo que salió mal. Tomen el maletín, tomen su cartera, déjenlo desangrándose. Eduardo casi se rió. Si estos eran los mejores asesinos que Tomás podía pagar, el hombre era aún más arrogante de lo que Eduardo había estimado. Se acercaron por ambos lados, un movimiento de pinza clásico que podría haber funcionado contra un civil. Eduardo dejó que se acercaran a unos 3 metros antes de moverse. 15 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo comprimidos en 30 segundos de eficiencia brutal. Carrillo cayó primero, el codo de Eduardo conectando con su sien con exactamente la cantidad correcta de fuerza para causar inconsciencia sin daño permanente. Eduardo necesitaba que al menos uno de ellos estuviera vivo y funcional para lo que seguía. Velasco logró sacar una navaja antes de que la rodilla de Eduardo encontrara su plexo solar, derribándolo contra el concreto, jadeando por aire. Eduardo le quitó el arma y su radio, luego ató a ambos hombres a un pilar de concreto con cinchos de plástico. El teléfono desechable estaba en el bolsillo de la chamarra de Carrillo, exactamente como Eduardo había esperado cuando sonó. Eduardo modificó su voz utilizando una técnica que había aprendido de un experto del Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México, haciendo su tono más grave y fingiendo un ligero acento de clase trabajadora. ¿Bueno? Contestó Eduardo. ¿Ya está hecho? La voz de Mariana estaba tensa por la anticipación nerviosa. La sangre de Eduardo se volvió agua helada. Una cosa era saber intelectualmente que su esposa lo quería muerto, y otra muy distinta era escuchar la ansiosa anticipación en su voz al verificar su asesinato. Luchó más de lo esperado, dijo Eduardo, observando a Carrillo recuperar lentamente el conocimiento. Pero sí, ya se fue. ¿Bien? El alivio en la voz de Mariana fue como un cuchillo entre las costillas de Eduardo. ¿Y qué onda con el desastre? No se preocupe por eso. Pero voy a necesitar el resto de mi lana. Y su hijo también quiere verla. Hubo una pausa. ¿Mi hijo? ¿Mateo está en la oficina con Tomás? Simón. Bueno, parece que todo el mundo tiene preguntas sobre el accidente de papi. Voy a ir a su casa por el dinero y a tener una plática con ustedes dos. Eduardo terminó la llamada y se volvió hacia sus prisioneros. Carrillo estaba despierto, con los ojos muy abiertos por el terror. Velasco aún luchaba por respirar. Caballeros, dijo Eduardo, su voz regresando a su tono normal, acaban de participar en su última hora de aficionados. Pero no se preocupen, van a vivir lo suficiente como para aprender qué pasa cuando aceptan contratos sobre el objetivo equivocado. Eduardo usó la propia navaja de Carrillo para liberarlo, luego le entregó las llaves de su auto. Vas a manejar hasta la estación de policía y vas a confesar el intento de asesinato. Les vas a decir que Tomás Herrera te contrató para matar a Eduardo Garza. Les vas a proporcionar grabaciones, números de teléfono y registros bancarios. Y vas a hacer esto porque la alternativa es que te cace y te demuestre las técnicas que aprendí en lugares que tu gobierno no reconoce oficialmente que existen. Carrillo asintió frenéticamente, agarrándose el cuero cabelludo sangrante. ¿Qué hay de Raúl? Eduardo miró a Velasco, quien lentamente estaba controlando su respiración. El señor Velasco tendrá una misión diferente. Vas a llamar a Tomás Herrera y le vas a decir que Eduardo Garza se defendió más de lo esperado.
Dile que uno de ustedes está muerto, el otro está gravemente herido, pero que el trabajo está hecho. Dile que necesitan extracción inmediata y atención médica. ¿Por qué haría eso?, jadeó Velasco. Eduardo sonrió, y por primera vez en 15 años, fue la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. Porque me vas a ayudar a entregarle un mensaje al hombre que te contrató. Y ese mensaje estará escrito en un idioma que él entenderá. 30 minutos después, Eduardo conducía por las calles de los suburbios hacia la casa donde Mariana esperaba para confirmar el asesinato de su esposo, donde Mateo probablemente celebraba con su padre biológico. Donde la familia que Eduardo había construido con sus propias manos estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando traicionaban a un fantasma que se negaba a permanecer muerto. La ironía no se le escapó. Habían contratado asesinos para eliminar al Eduardo Garza que entrenaba a los niños en el béisbol y asistía a las juntas de padres de familia. En su lugar, habían despertado al Eduardo Garza que una vez había eliminado a toda una célula terrorista en Bagdad sin dejar una sola pieza de evidencia. Al entrar en la entrada de su casa, Eduardo vio que las luces de la sala estaban encendidas. A través de la ventana, pudo distinguir siluetas, Mariana paseando nerviosamente, Tomás sentado con confianza en la silla favorita de Eduardo, Mateo parado cerca con lo que parecían ser copas de champán. Estaban celebrando. Eduardo miró su reloj. 9:47 de la noche. En aproximadamente 3 minutos, Mariana abriría la puerta esperando ver a un sicario trayendo la noticia de la muerte de su marido. En cambio, vería a un fantasma regresar a casa para cobrar un tipo muy específico de deuda. El juego estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 4. El fantasma en la puerta. Eduardo se paró en su propio porche, con el dedo posado sobre el timbre, saboreando el último momento antes de que todo cambiara. A través del vidrio esmerilado, podía ver movimiento. Sombras de personas que creían estar a salvo, que creían haber orquestado con éxito su asesinato. El repique del timbre resonó por la casa como una campana fúnebre. Se acercaron pasos. El ritmo rápido y característico de Mariana. La luz del porche se encendió y Eduardo se posicionó directamente bajo su resplandor, asegurándose de que ella viera claramente su rostro a través de la mirilla. Las cerraduras se desactivaron. 2 cerrojos de seguridad y una cadena instalados a insistencia de Eduardo años atrás por seguridad. La puerta se abrió y el rostro de Mariana apareció en el hueco, su expresión pasando de la anticipación a la confusión y al horror en el lapso de un latido. «Hola, cariño», dijo Eduardo, su voz con el mismo tono conversacional que había usado para hablar sobre los planes de la cena. «¿No me vas a invitar a pasar?» El rostro de Mariana se puso blanco como el papel. Detrás de ella, Eduardo podía escuchar voces. Tomás diciendo algo sobre atar los cabos sueltos. Mateo riéndose de alguna broma acerca de que su viejo finalmente estaba fuera del panorama. Eduardo. La voz de Mariana era apenas un susurro. Pero. Se supone que deberías estar muerto. Eduardo dio un paso adelante, obligándola a retroceder hacia el recibidor. Sí, lo sé. Lo curioso de contratar a unos novatos para un trabajo profesional es que tienden a decepcionar. Eduardo cerró la puerta detrás de sí y giró los cerrojos con clics deliberados. El sonido pareció resonar por la casa como disparos. En la sala de estar, la conversación se había detenido. Mariana, gritó la voz de Tomás. ¿Quién era en la puerta? Eduardo levantó una ceja hacia su esposa. Bueno, ¿no me vas a presentar a tus invitados? La boca de Mariana se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eduardo podía ver su mente acelerada, tratando de procesar cómo su esposo muerto estaba parado en el recibidor, luciendo notablemente saludable para ser un hombre que debería estar desangrándose en un estacionamiento. Yo. ¿Tartamudeó? ¿Te comió la lengua el gato? Eduardo pasó junto a ella hacia la sala, con pasos deliberadamente pesados sobre el piso de madera. No te preocupes, amor. Tengo mucho que decir por todos nosotros. Eduardo entró en la sala de estar como un espectro materializándose en una sesión de espiritismo. Tomás Herrera estaba efectivamente sentado en la silla de cuero favorita de Eduardo, con un vaso de lo que parecía ser el costoso whisky de Eduardo en su mano. Mateo estaba junto a la chimenea, con el rostro enrojecido por el alcohol y la emoción, que rápidamente se transformaba en confusión.
Papá. La voz de Mateo se quebró. ¿Qué haces aquí? Creímos. Digo, nos dijeron que estaba muerto, completó Eduardo, moviéndose hacia el carrito bar y sirviéndose 3 dedos de bourbon. Una suposición interesante. ¿Quién exactamente les dijo eso? Tomás Herrera se había recuperado de su sorpresa inicial y ahora estudiaba a Eduardo con la mirada calculadora de un hombre tratando de evaluar cuánto control de daños sería necesario. Eduardo, qué agradable sorpresa. Estábamos celebrando el nuevo ascenso de Mateo. Ascenso, Eduardo tomó un sorbo de su bourbon, dejando que el ardor enfocara sus pensamientos. Qué considerado de tu parte celebrar el éxito de mi hijo en mi ausencia. Tu hijo, repitió Tomás, su voz con un sutil énfasis que hizo que la mandíbula de Eduardo se tensara. El silencio se prolongó como un cable tenso. Mariana había entrado a la sala, posicionándose entre Eduardo y los demás. Ya fuera por protección o como barrera, Eduardo no sabría decirlo. Creo, dijo Eduardo finalmente, que es hora de que tengamos una conversación honesta, todos nosotros, sobre la familia, la lealtad y las consecuencias de la traición. Mateo miró a los adultos, claramente sintiendo corrientes subterráneas que no entendía. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos actúan tan raro? Eduardo le sonrió al joven que lo había llamado padre durante 22 años. Esa es una excelente pregunta, Mateo. Quizás al señor Herrera le gustaría explicar por qué contrató a Chuy Carrillo y a Raúl Velasco para asesinarme en un estacionamiento esta noche. La acusación golpeó la habitación como una granada. La compostura cuidadosamente mantenida de Tomás se resquebrajó por solo un instante, lo suficiente para que Eduardo viera el cálculo detrás de sus ojos. Esa es una acusación bastante fuerte, dijo Tomás sin problemas. ¿Tienes alguna prueba de estos supuestos arreglos? Eduardo sacó el teléfono desechable de Carrillo y lo dejó sobre la mesa de centro. ¿Te gustaría que reprodujera algunas de las conversaciones más interesantes? ¿O tal vez podríamos discutir la evidencia de ADN que prueba que tú eres el padre biológico de Mateo? Mateo dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de madera, y el líquido ámbar se extendió como sangre. ¿Qué? ¡Sorpresa!, dijo Eduardo, su voz desprovista de emoción. La familia que creías conocer ha sido construida sobre mentiras durante 23 años. Mariana finalmente encontró su voz. Eduardo, por favor. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. El tono de Eduardo seguía siendo conversacional, pero algo mortal había entrado en sus ojos. Entiendo que mi esposa ha estado planeando mi asesinato. Entiendo que el hijo que crié no es mío. Entiendo que todos ustedes han estado celebrando mi muerte mientras bebían mi licor en mi casa. Tomás se puso de pie, y su mano se movió hacia algo dentro de su saco. El vaso de bourbon de Eduardo voló por la habitación desde su mano antes de que Tomás pudiera completar el movimiento. Golpeó al abogado en la sien con precisión quirúrgica, tirándolo de vuelta en la silla, aturdido pero consciente. No lo haría, aconsejó Eduardo. Lo siguiente que arroje será considerablemente más afilado. Mateo miraba la sangre que corría por el rostro de Tomás, luego a Eduardo, luego a su madre. Mamá, ¿es verdad? ¿Es él? ¿Es mi verdadero padre? La compostura de Mariana se rompió por completo. Mateo, cariño, te lo puedo explicar. 23 años, la interrumpió Eduardo. 23 años de cuentos antes de dormir, fiestas de cumpleaños, juegos de béisbol y obras de teatro escolares. Todo por un niño que nunca fue mío. Mientras que su verdadero padre esperaba entre bastidores el momento adecuado para reclamar a su familia. Eduardo caminó hacia la repisa de la chimenea y tomó una foto enmarcada. Los tres en la graduación de preparatoria de Mateo. ¿Sabes cuál es la hermosa ironía? Lo habría amado sin importar nada. Si me hubieran dicho la verdad desde el principio, lo habría criado como mío de todos modos. Pero eligieron el engaño. Eligieron la traición. Eligieron el asesinato. Tomás se estaba recuperando, presionando un pañuelo contra su sien ensangrentada. Eduardo, seamos razonables. No hay necesidad de violencia. Podemos llegar a un arreglo. ¿Un arreglo? Se rió Eduardo.
El sonido no contenía ningún humor en absoluto. ¿Como el arreglo donde contrataste matones para matarme? ¿Como el arreglo donde te has estado follando a mi esposa mientras yo pagaba la educación de mi hijo? No es tu hijo, espetó Tomás, con su compostura finalmente rota. Nunca lo fue. Mariana fue mía primero, y él debió haber sido criado como un Herrera desde el principio. La admisión flotó en el aire como el humo de un arma descargada. Mateo emitió un sonido como el de un animal herido, tambaleándose hacia atrás hasta chocar con la pared. Eduardo asintió lentamente. Ahí está, la verdad, finalmente. Se volvió hacia Mariana, quien lloraba en silencio. ¿Y tú, mi querida esposa, algún último secreto que te gustaría confesar antes de que discutamos tus futuros arreglos? Mariana se secó los ojos. Y por un momento, Eduardo vio un destello del desafío que inicialmente le había atraído de ella. Nunca estabas en casa, Eduardo. Años enteros, haciendo sabe Dios que para el gobierno. Yo estaba sola, embarazada y asustada. Tomás me ofreció todo lo que tú no podías. ¿Y ahora? Ahora se suponía que debías estar muerto, dijo en voz baja. Íbamos a ser una familia de verdad. Eduardo dejó su bourbon y caminó hacia la ventana, mirando la calle suburbana donde alguna vez había creído que podía vivir una vida normal. Esto es lo que va a pasar, dijo sin darse la vuelta. El señor Herrera me va a decir exactamente quién más sabe sobre la operación fallida de esta noche. Luego todos ustedes van a aprender qué pasa cuando traicionan a un hombre que pasó 15 años perfeccionando el arte de hacer desaparecer problemas. Se volvió para enfrentarlos. Y en ese momento, no vieron a Eduardo el esposo y padre, sino algo mucho más peligroso. Un depredador que había estado fingiendo ser la presa. ¿El juego ha cambiado?, continuó Eduardo. Y me temo que ninguno de ustedes entiende las reglas del juego que han decidido jugar. Capítulo 5. Secretos familiares. Eduardo se sirvió otro bourbon mientras su familia y sus conspiradores se sentaban en un atónito silencio. La noche era joven y él tenía 23 años de mentiras que desenmarañar. Empecemos contigo, Tomás, dijo Eduardo, acomodándose en la silla frente al abogado que sangraba. Cuéntame del plan. ¿De todo? Tomás presionó el pañuelo con más fuerza contra su sien. No sé de qué me estás hablando. Eduardo suspiró y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Una grabadora digital no más grande que una memoria USB. Presionó el botón de reproducción y la voz de Tomás llenó la sala. Solo sigan el plan. Hagan que parezca un robo que salió mal. Tomen el maletín. Tomen su cartera. Déjenlo desangrándose. Mateo se estremeció como si lo hubieran abofeteado. ¿Tú de verdad intentaste hacer que mataran a mi papá? No es tu padre, espetó Tomás, e inmediatamente lamentó el arrebato cuando los ojos de Eduardo se entrecerraron. Biológicamente, no, coincidió Eduardo. Pero yo soy el que le enseñó a andar en bicicleta. Yo soy el que espantó a los bravucones. Yo soy el que se quedaba despierto con él cuando tenía pesadillas. ¿Qué has hecho tú por él, Tomás? Aparte de usarlo como un peón en tu patética crisis de la mediana edad. Eduardo caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Mientras planeabas mi asesinato, estuve investigando un poco. ¿Te gustaría saber lo que descubrí sobre el legado de la familia Herrera? El rostro de Tomás se puso pálido. Eduardo, por favor. Oh, esto se pone interesante. Eduardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Tomás Herrera, nacido en 1975 en Tijuana. Padre, Marcos Herrera, murió en prisión cumpliendo 25 años por homicidio culposo por conducir ebrio. Madre, Desiree Herrera, tuvo una sobredosis de heroína cuando Tomás tenía 12 años. Mateo miraba a Tomás con creciente horror. Me dijiste que tus padres eran profesores universitarios que murieron en un accidente automovilístico. Todo el mundo adorna su pasado, dijo Tomás a la defensiva. ¿Adornar? Eduardo pasó la página. Tomás pasó desde los 12 hasta los 18 años en hogares de acogida, 5 hogares diferentes, expulsado de 3 escuelas por violencia, arrestado 2 veces por robo antes de cumplir los 16. Eduardo levantó la vista del archivo.
Le dijiste a mi hijo que venías de la nobleza, Tomás. Pero de donde realmente saliste fue de la escoria, con un talento para la violencia y un talento aún mayor para mentir. Mariana habló por primera vez en minutos. Eduardo, detente. Estás siendo cruel. ¿Cruel? Eduardo volvió su atención a su esposa. ¿Deberíamos discutir tus antecedentes, cariño? ¿O debería dejar que Tomás le cuente a Mateo sobre las otras? ¿Qué otras? La voz de Mateo era apenas un susurro. Eduardo pasó a otra sección del archivo. Tu padre biológico ha estado casado 4 veces, Mateo. Cada esposa era joven, ingenua y de buena familia. Cada matrimonio terminó cuando Tomás había extraído todo lo que pudo. Dinero, contactos, oportunidades de negocios. Tomás se puso de pie de un salto. Ya es suficiente. Eduardo no se movió, pero algo en su postura cambió. Siéntate, Tomás. Antes de que te demuestre lo que aprendí en Siria sobre puntos de presión. Tomás se sentó. Esposa número 1, continuó Eduardo. Carolina Fuentes, casada cuando ella tenía 22 y Tomás 30. Ella heredó una pequeña fortuna de su abuelo. El matrimonio duró exactamente el tiempo que le tomó a Tomás obtener acceso a su fondo fiduciario. Mateo se veía asqueado. Detente, por favor. Esposa número 2, Vanessa Saldívar, hija de un juez con conexiones políticas. Tomás usó la influencia de su padre para lanzar su carrera legal, luego se divorció de ella cuando ya no necesitó el apellido de la familia. Eduardo cerró la carpeta. ¿Debo continuar, o preferirían escuchar sobre el misterioso accidente automovilístico de la esposa número 3 después de que descubrió la aventura de Tomás con tu madre? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Afuera, Eduardo podía escuchar los sonidos normales de una tarde de suburbio. Perros ladrando, autos pasando, las risas lejanas de los niños jugando. La vida normal continuaba mientras su mundo se quemaba hasta los cimientos. Eres un depredador, Tomás, dijo Eduardo en voz baja. Buscas a mujeres vulnerables. Las usas para lo que necesitas y luego las desechas. La única diferencia con Mariana es que llegué a casa antes de que pudieras completar el ciclo. La máscara de Tomás finalmente se había caído por completo. Idiota engreído. ¿Te crees mejor que yo? ¿Crees que tus masacres gubernamentales te convierten en una especie de héroe? Nunca dije ser un héroe, respondió Eduardo. Pero tampoco ataqué nunca a mi propia familia. Se volvió hacia Mateo, quien estaba desplomado contra la pared, con aspecto de que iba a vomitar. La pregunta ahora es qué hacemos con esta información. Mariana dio un paso adelante. Eduardo, sé que estás enojado. ¿Enojado? Eduardo rió. Mi querida esposa, te equivocas con respecto a mi estado emocional. No estoy enojado. Estoy planeando. Eduardo caminó hacia la chimenea y sacó algo de detrás de los leños. Un teléfono satelital. Encriptado de grado militar. Verán, cuando descubrí su pequeña conspiración, hice algunas llamadas. Viejos amigos, colegas actuales, personas que me deben favores. Señaló con el teléfono. El bufete de abogados de Tomás Herrera está siendo auditado en este momento por el SAT, la Barra Mexicana de Abogados y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía. Es curioso cuántas irregularidades aparecen cuando sabes dónde buscar. Tomás se puso de pie otra vez. ¡Hijo de puta! No puedes. No puedo. Y ya lo hice. La voz de Eduardo permaneció perfectamente tranquila. Tus cuentas de fideicomiso de clientes, tus acuerdos de asociación, tus declaraciones de impuestos. Todo está bajo revisión. Para mañana en la mañana, tu licencia de abogado estará suspendida en espera de una investigación. Papá, dijo Mateo débilmente. ¿Qué estás haciendo? Eduardo miró al joven que lo había llamado padre durante 22 años. Te estoy enseñando una lección sobre las consecuencias, hijo. Las acciones tienen resultados. La traición tiene un precio. Tu padre biológico contrató asesinos para matar al hombre que te crió. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta apropiada? Mateo negó con la cabeza, abrumado. No lo sé.
Ya no sé nada. Entonces déjame explicártelo, dijo Eduardo. En mi línea de trabajo, cuando alguien intenta matarte, en realidad solo hay dos opciones. O los matas primero, o haces que deseen estar muertos. Tomás retrocedía hacia la ventana, calculando distancias. Eduardo se dio cuenta, pero no reaccionó. La belleza de la vigilancia moderna, continuó Eduardo de manera coloquial, es que todo deja un rastro. Transferencias bancarias, llamadas telefónicas, registros de hotel. Todo está documentado en algún lugar. Los asesinos a sueldo de Tomás ya están bajo custodia policial y están muy ansiosos por cooperar a cambio de reducciones de condena. Eduardo sacó su teléfono normal y les mostró un mensaje de texto. Paquete entregado. Ambos destinatarios muy comunicativos. Recomiendo proceder a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Preguntó Mariana, aunque por su expresión, realmente no quería saberlo. Eduardo sonrió, y por primera vez en toda la noche, llegó a sus ojos. La fase 2 es donde todos ustedes aprenden qué pasa cuando le declaran la guerra a un hombre cuya descripción de trabajo durante 15 años fue eliminar amenazas a la seguridad nacional. Caminó hacia la puerta principal y giró los cerrojos. Los clics resonaron como los cerrojos de los rifles metiendo una bala en la recámara. La casa ahora está segura. Nadie sale hasta que hayamos terminado nuestra discusión familiar. Eduardo volvió a su silla y tomó su bourbon. Ahora bien, hablemos de cómo va a terminar esto. Capítulo 6. El precio de la traición. Eduardo se recostó en su silla y estudió a las tres personas que habían tramado su asesinato. El depredador en él estaba calculando ángulos, rutas de escape, puntos de presión, pero el hombre que intentó formar una familia seguía procesando la destrucción completa de todo en lo que creía. Así es como funciona esto, comenzó Eduardo, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a emitir órdenes de vida o muerte. Cada uno de ustedes me va a contar su parte en esta conspiración. Toda la verdad. Sin omisiones. Sin excusas. Miró a Tomás primero. Contrataste a Chuy Carrillo y a Raúl Velasco para matarme. ¿Cómo los encontraste? Tomás se limpiaba la sien sangrante. No diré nada sin mi abogado. Eduardo rió. Tomás, tú eres abogado, y desde hace aproximadamente 6 horas, también eres el objetivo de múltiples investigaciones federales. No creo que la representación legal sea tu mayor preocupación en este momento. Eduardo se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con una laptop. Déjame mostrarte algo interesante. La pantalla mostraba registros bancarios, las cuentas personales de Tomás indicando transferencias electrónicas a propiedades en el extranjero. $819,680 pesos transferidos a cuentas en las Islas Caimán en los últimos 6 meses. Dinero que no concuerda con tus ingresos declarados. El rostro de Tomás se puso ceniciento. ¿Cómo lo? Tengo amigos en lugares interesantes, dijo Eduardo. Los mismos amigos que actualmente están revisando tus cuentas de fideicomiso de clientes. La malversación de fondos es un cargo grave, Tomás. Aún más grave cuando se trata de fondos en fideicomiso para viudas y huérfanos. Mateo los miraba confundido. No entiendo. Tomás, dijiste que eras exitoso. Dijiste que estabas limpio. Soy exitoso, soltó Tomás. Todo lo que tengo, me lo gano. Eduardo pasó a otra pantalla. Esto dice lo contrario. Fondos de clientes desviados a cuentas personales. Facturación inflada. Gastos fantasma. Has estado dirigiendo una operación sistemática de malversación de fondos durante 3 años. Eduardo se volvió para enfrentar a Tomás directamente. Lo hermoso de los delitos financieros es el rastro de papel. Cada transacción está documentada, cada transferencia registrada. Los contadores forenses de la fiscalía se van a dar un festín con tus libros. Tomás estaba sudando ahora, su confianza anterior evaporándose. Me tendiste una trampa. Simplemente proporcioné la información a las autoridades correspondientes, lo corrigió Eduardo. Tus delitos te tendieron la trampa. Eduardo cerró la laptop y volvió su atención a Mariana. Tu turno, cariño. ¿Cuánto tiempo llevas planeando mi asesinato?
Las manos de Mariana temblaban mientras alcanzaba un pañuelo de papel. Eduardo, por favor. Yo nunca quise que murieras. Esa fue la idea de Tomás. ¿Pero le seguiste el juego? Yo. Sí. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire. Eduardo podía ver a Mariana luchando con cuanta verdad revelar, cuánto control de daños aún era posible. Porque estaba cansada, dijo ella finalmente. Cansada de estar casada con un fantasma. Nunca estabas realmente aquí, Eduardo. Incluso cuando estabas físicamente presente, una parte de ti siempre estaba en otro lugar. Pensando en cosas clasificadas de las que yo no podía saber nada. Eduardo asintió lentamente. Entonces, decidiste que el asesinato era preferible al divorcio. Tomás dijo que sería más fácil, más limpio. Sin batallas por la custodia, sin disputas por propiedades. Solo un accidente. Y Mateo, ¿cuánto tiempo has sabido que Tomás era su padre? Mariana miró a su hijo, quien la miraba fijamente con una mezcla de dolor e incredulidad. Siempre. Siempre lo he sabido. ¿Pero dejaste que lo criara? Tú querías. Lo amaste desde el momento en que nació. Parecía más fácil dejarte creer que era tuyo. Eduardo caminó hacia la chimenea y recogió otra foto enmarcada. El primer día de escuela de Mateo. Eduardo arrodillado junto a él, ambos sonriéndole a la cámara. 22 años de cumpleaños, partidos de béisbol, juntas de padres y maestros y viajes de medianoche a urgencias cuando se rompió el brazo, dijo Eduardo en voz baja. 22 años de ser su padre en todos los sentidos que importaban mientras su padre biológico estaba por ahí malversando dinero y planeando mi asesinato. Dejó la foto y se volvió hacia Mateo. ¿Y tú, hijo? ¿Cuál es tu papel en este drama familiar? Mateo parecía que iba a vomitar. Yo no sabía nada. Lo juro. Tomás me ofreció la pasantía, dijo que tenía potencial. Pensé que solo estaba siendo amable. ¿Pensaste que un abogado exitoso tomaría un interés personal en un chico cualquiera de los suburbios? Yo. Mateo luchaba por encontrar las palabras. Quería creer que era especial, que alguien veía algo en mí en lo que valía la pena invertir. Eduardo sintió que algo se retorcía en su pecho. No ira, sino algo peor. Lástima. El chico había sido manipulado tanto como cualquier otra persona, usado como peón en el plan de Tomás para reclamar lo que consideraba su familia legítima. Tú eres especial, dijo Eduardo en voz baja. Pero no por nada de lo que Tomás Herrera reconoció. Eres especial porque tienes integridad, compasión e inteligencia. Cualidades que, de seguro, no heredaste de tu padre biológico. Tomás se levantó abruptamente. Ya he escuchado suficiente de esto, Eduardo. ¿Quieres jugar a las investigaciones financieras y a los cargos federales? Bien, pero recuerda. Yo también sé cosas de tu pasado. Operaciones encubiertas, misiones clasificadas, gente que murió bajo tus órdenes. ¿Crees que tus amigos del gobierno te van a proteger cuando esos detalles se hagan públicos? Eduardo sonrió, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Me estás amenazando, Tomás? Te estoy ofreciendo un baño de realidad. Podemos destruirnos mutuamente, o podemos llegar a un arreglo. Mariana y yo desaparecemos. Te quedas con Mateo. Todo el mundo se va limpio. Eduardo consideró esto por un momento. Esa no es una mala propuesta, excepto por un pequeño problema. ¿Qué es? Intentaste hacerme matar, dijo Eduardo con naturalidad. No amenazado, ni intimidado, ni chantajeado. Contrataste hombres para que me metieran balas en la cabeza y me dejaran desangrándome en un estacionamiento. Eduardo caminó hacia la ventana y miró hacia la tranquila calle suburbana. He pasado 15 años en lugares donde el intento de asesinato solo tiene una respuesta apropiada, y esa respuesta no es la negociación. Se volvió hacia ellos. El juego no ha terminado para ninguno de ustedes. La mano de Tomás se movió hacia su chaqueta nuevamente, y esta vez Eduardo no lo detuvo. Tomás sacó una pequeña pistola, una niquelada calibre 32, el tipo de arma que lleva alguien que ha visto demasiadas películas y cree que entiende la violencia. Eduardo, dijo Tomás,
con la voz más firme ahora que tenía un arma. Aléjate de la puerta. Eduardo miró el arma con interés profesional. Esa es una buena pieza, Tomás, aunque noto que la estás sosteniendo mal. El dedo en el gatillo, la postura toda equivocada. Sin línea de visión. ¿A cuántas personas le has disparado con esa cosa? Esta es la primera vez, admitió Tomás. Y probablemente la última, dijo Eduardo, para luego moverse. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 3 segundos, pero se sintió como cámara lenta para todos los presentes. Eduardo dio un paso a la izquierda. Tomás lo siguió con el arma y la mano derecha de Eduardo salió disparada como una serpiente atacando. El arma se disparó una vez, la bala salió desviada y destrozó el marco de una foto. Luego la mano de Eduardo se cerró alrededor de la muñeca de Tomás. Se escuchó el chasquido seco de un hueso rompiéndose y el arma salió volando por el suelo. Tomás gritó y cayó de rodillas, acunando su muñeca destrozada. Eduardo recuperó el arma y la examinó con desapego profesional. Smith & Wesson calibre .32, dijo a modo de conversación. 7 balas, una disparada, 6 restantes. Rango efectivo de unos 6 metros para alguien que sepa cómo usarla. En tus manos, rango efectivo probablemente de menos de 1 metro. Eduardo revisó el seguro y se guardó la pistola en la cintura. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Estábamos discutiendo las respuestas apropiadas a la traición. Mariana sollozaba en silencio. Mateo estaba apretado contra la pared en estado de shock, y Tomás se retorcía en el suelo agarrándose su muñeca rota. Lo que pasa con la traición, continuó Eduardo, es que no es solo una acción. Es una elección. Una decisión consciente de poner tus propios intereses por encima de la lealtad, por encima del amor, por encima de los lazos que mantienen unidas a las familias. Eduardo caminó hacia su escritorio y sacó un sobremanila grueso. Dentro de este sobre hay 3 cosas. La primera es un expediente completo sobre las actividades criminales de Tomás Herrera, delitos financieros y la evidencia que lo vincula con el intento de asesinato de esta noche. La segunda es la documentación de la complicidad de Mariana en la conspiración, incluyendo registros telefónicos y comunicaciones digitales. Levantó el sobre. El tercer artículo es una elección. Capítulo 7. El trato con el diablo. Eduardo colocó el sobremanila sobre la mesa de centro como un croupier poniendo la última carta en una partida de póker donde todos ya habían perdido todo lo que se podían permitir perder. La elección es simple, dijo Eduardo, regresando a su silla y tomando su bourbon. ¿Justicia o misericordia? ¿Fuerzas del orden o resolución familiar? ¿Destrucción pública o acuerdo privado? Tomás seguía en el suelo, acunando su muñeca rota. Pero sus ojos estaban enfocados en Eduardo con la atención desesperada de un hombre tratando de calcular las probabilidades de su supervivencia. ¿Qué es lo que quieres? Jadeó Tomás. Quiero que me devuelvan a mi familia, dijo Eduardo simplemente. Pero como eso es imposible, me conformaré con las consecuencias adecuadas. Eduardo abrió el sobre y esparció 3 juegos de documentos sobre la mesa. Opción 1. Entrego todo a las autoridades federales. Tomás, pasarás los próximos 15 a 20 años en una prisión federal por malversación de fondos, conspiración para cometer asesinato y cerca de otros 12 cargos que he logrado documentar. Mariana, tú cumplirás de 5 a 7 años como cómplice. Señaló el segundo juego de papeles. Opción 2. Yo me encargo de esto por canales no oficiales. Ambos desaparecen de manera permanente. Nuevas identidades, reubicación en un país sin tratados de extradición. Pero nunca más volverán a ver a Mateo, nunca lo contactarán, nunca interferirán en su vida. Eduardo tomó el tercer juego de documentos. Opción 3. Juicio por combate. Mateo se enderezó contra la pared. ¿Qué significa eso? Eduardo sonrió, pero no había calidez en ello. Significa que Tomás y yo resolvemos esto a la antigua. Hombre a hombre, el ganador se lo lleva todo. Si Tomás gana, todos se van limpios. Si yo gano. Eduardo se encogió de hombros. Tomás no se va en absoluto. Mariana se limpió los ojos. Eduardo, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Tomás contrató asesinos para matarme.
En algunas culturas, eso me da derecho a la venganza personal. Le estoy ofreciendo la oportunidad de enfrentarme directamente en lugar de esconderse detrás de matones a sueldo. Tomás luchó por ponerse de pie, aún sosteniendo su muñeca rota. Estás loco. No voy a pelear contigo. Entonces eliges la opción 1 o la 2, dijo Eduardo con naturalidad. Prisión o exilio. Tú decides. Eduardo se levantó y caminó hacia un gabinete, recuperando un pequeño estuche de metal. Adentro, anidados en espuma, había 3 cuchillos idénticos. De uso militar, equilibrados para lanzar, con bordes afilados hasta alcanzar una agudeza quirúrgica. Si eliges el juicio por combate, dijo Eduardo, las reglas son simples. Cada uno recibe un cuchillo. Ninguna otra arma, ninguna ayuda. La pelea continúa hasta que uno de nosotros no pueda seguir. El ganador decide el destino del perdedor. Tomás miró los cuchillos, luego su muñeca rota, luego la actitud calmada y profesional de Eduardo. Has perdido la cabeza. Ah, sí. Eduardo seleccionó uno de los cuchillos y probó su equilibrio. Tú intentaste asesinarme en un estacionamiento a manos de unos matones que me habrían disparado por la espalda. Yo te estoy ofreciendo una pelea justa con armas de tu elección. ¿Cuál de los dos es el cobarde? Papá, dijo Mateo en voz baja. Esto es una locura. No puedes ir matando a la gente. Eduardo se volvió para enfrentar al joven que había sido su hijo durante 22 años. Mateo, en mi antigua línea de trabajo, maté a 37 personas. Cada uno era hijo de alguien, padre de alguien, esposo de alguien. Los maté porque eran amenazas para personas inocentes. Porque estaban planeando atrocidades, porque a veces la violencia es el único lenguaje que ciertas personas entienden. Eduardo hizo un gesto hacia Tomás. Este hombre contrató asesinos para matarme para poder robar a mi familia. Ha malversado cientos de miles de dólares a viudas y huérfanos. Te ha usado como peón en su plan para reclamar lo que él cree que le pertenece. Dime, hijo, ¿cuál es la respuesta adecuada a ese nivel de traición? Mateo miró de Eduardo a Tomás, con el rostro pálido. No lo sé. Todo esto es una locura. No es una locura, dijo Eduardo pacientemente. Es justicia, cruda, pura e inmediata. Sin abogados, sin acuerdos de culpabilidad, sin tecnicismos legales. Solo consecuencias acordes al delito. Tomás retrocedía hacia la ventana de nuevo, pero Eduardo notó que el hombre estaba calculando, buscando armas, rutas de escape, ventajas. A pesar de su muñeca rota y su miedo evidente, Tomás Herrera seguía pensando como un depredador. Elegiré la opción 2, dijo Tomás finalmente. Exilio, nueva identidad, reubicación, pero quiero garantías. ¿Garantías? Eduardo rió. No estás en posición de negociar términos, Tomás. Quiero asegurarme de que no me buscarás después. Quiero tu palabra de que si desaparezco, me quedaré desaparecido sin la interferencia tuya o de tus amigos del gobierno. Eduardo consideró esto. Y a cambio, renuncio a cualquier reclamo sobre Mateo. Ningún contacto, ningún intento futuro de construir una relación. Se queda como tu hijo legalmente y en todos los demás sentidos. Eduardo miró a Mateo, cuyo rostro mostraba una mezcla de alivio y pérdida. El chico estaba perdiendo a un padre biológico que acababa de descubrir, pero ganaba la certeza de que el hombre que lo había criado seguiría en su vida. ¿Y qué hay de Mariana?, preguntó Eduardo. El rostro de Tomás se endureció. Ella tomará su propia decisión. No estoy negociando por nadie más que por mí. La declaración golpeó la habitación como un golpe físico. Mariana miró a Tomás en estado de shock, dándose cuenta de que el hombre por el que había traicionado a su marido la estaba abandonando en el momento en que su propia supervivencia se vio amenazada. Tanto por el amor verdadero, observó Eduardo. Mariana, parece que tu amante está dispuesto a sacrificarte para salvar su propio pellejo. ¿Cómo te hace sentir eso acerca de tus decisiones de vida? Mariana se hundió en una silla, el peso total de su situación finalmente golpeándola. ¿Qué me va a pasar? Eduardo caminó hacia la ventana y miró la calle donde alguna vez creyó poder vivir una vida normal. 2 patrullas de policía estaban estacionadas en la acera, sus ocupantes esperando su señal.
Eso depende de lo que elijas, Mariana. La opción 1 significa prisión federal. La opción 2 significa exilio permanente con un hombre que acaba de demostrar que te abandonará en el momento en que le sea conveniente. La opción 3. Eduardo se volvió hacia ella. La opción 3 es que decidas terminar esto tú misma. La habitación quedó en silencio, a excepción del tic-tac del reloj de pie en la esquina. El mismo reloj que había marcado el tiempo durante 23 años de fiestas de cumpleaños, aniversarios y cenas familiares. ¿A qué te refieres?, susurró Mariana. Eduardo volvió a su escritorio y sacó un pequeño frasco de pastillas. Cianuro de potasio, grado militar, de acción rápida, relativamente indoloro. Asumes la responsabilidad de tus actos. Y a Mateo se le ahorra el trauma de ver a su madre ir a prisión por intentar asesinar a su padre. Mateo se puso de pie de un salto. Papá, no. No puedes pedirle que. Ella es mi mamá. Es la mujer que te llevó en su vientre durante 9 meses y luego pasó 23 años mintiéndonos a los dos sobre quién era tu verdadero padre, corrigió Eduardo. Es la mujer que conspiró para que me asesinaran para poder jugar a las casitas con su viejo amante. Es la mujer que estaba celebrando mi muerte mientras bebía mi licor en mi casa. Eduardo dejó el frasco de pastillas sobre la mesa junto a las otras opciones. Pero tienes razón. Ella también es tu madre, así que la elección es suya. Mariana se quedó mirando las 3 opciones que tenía ante sí. Prisión federal, exilio con un hombre que ya la había traicionado, o la muerte por su propia mano. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta el amanecer, respondió Eduardo. Después de eso, entregaré todo a las autoridades federales, y la decisión estará fuera de tus manos. Eduardo revisó su reloj. 11:47 de la noche, eso te da unas 6 horas para decidir cómo quieres que termine esta historia. Caminó hacia la puerta principal y giró los cerrojos. Nadie se va hasta que se tome una decisión. Todos vamos a sentarnos aquí juntos como una familia y ver esto hasta su conclusión. Eduardo regresó a su silla y se sirvió otro bourbon. Después de todo, tenemos mucho de qué hablar. 23 años de mentiras que resolver, relaciones que redefinir, consecuencias que aceptar. Levantó su copa en un brindis burlón por la lealtad familiar y el precio de la traición. Afuera, la calle suburbana permanecía pacífica, ajena al hecho de que, en el interior de una casa de aspecto perfectamente normal, 3 personas estaban eligiendo entre sus últimas opciones para sobrevivir. Capítulo 8. La mañana siguiente. El amanecer se coló por las ventanas de la casa de los Garza como un testigo indeseado de las revelaciones de la noche. Eduardo había permanecido despierto durante las largas horas, viendo a su familia tomar sus decisiones mientras bebía lentamente el mismo vaso de bourbon y calculaba la coreografía precisa de las consecuencias. Tomás había sido el primero en quebrarse. A las 3:17 de la madrugada, había solicitado formalmente la opción 2, exilio con una nueva identidad. Eduardo había hecho los arreglos con una sola llamada telefónica encriptada a contactos que se especializaban en hacer desaparecer a las personas por completo. Un auto pasará a recogerte a las 6 de la mañana, le había dicho Eduardo. Te llevarán a un aeródromo privado, volarás a Belice y luego serás transportado a una ubicación que permanecerá sin ser revelada. Tus nuevos documentos de identidad te estarán esperando junto con suficiente dinero para empezar de nuevo. Tomás había asentido, sosteniendo su muñeca rota. ¿Y si alguna vez intento contactar a Mateo? Entonces descubrirás que el exilio era la opción compasiva, había respondido Eduardo. Mariana había pasado la noche mirando fijamente las 3 opciones, recogiendo ocasionalmente el frasco de pastillas para luego dejarlo de nuevo. Mateo se sentó a su lado, sosteniéndole la mano, ambos pareciendo sobrevivientes de un naufragio, esperando un rescate que nunca llegaría. A las 5:30 de la madrugada, cuando la primera luz pálida comenzó a filtrarse por las cortinas, Mariana finalmente habló. Elijo la opción 1, dijo en voz baja. Prisión federal. Eduardo levantó la vista de los registros financieros que había estado revisando. ¿Por qué? Porque quiero vivir, dijo Mariana. Quiero tener la oportunidad de algún día ganarme el perdón de Mateo, incluso si nunca me gano el tuyo. Quiero cumplir mi condena y volver a casa con la familia que me quede. Eduardo asintió lentamente.
Esa es una decisión valiente. Estúpida, pero valiente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando cómo un sedán negro se detenía junto a la acera. Tomás, tu viaje está aquí. Tomás luchó por ponerse de pie, con el rostro pálido por el dolor y el cansancio. Miró a Mateo, abrió la boca como si fuera a decir algo y luego la volvió a cerrar. Decisión inteligente, dijo Eduardo. No hay nada que pudieras decir que hiciera nada de esto mejor. Tomás caminó hacia la puerta y luego se volvió. Eduardo, por lo que valga, nunca quise que nadie saliera herido. Eduardo sonrió, y por primera vez en horas, fue genuina. Por supuesto que sí, Tomás. Querías lastimarme lo suficiente como para contratar asesinos. Querías lastimar a mi familia lo suficiente como para destruir todo lo que creían sobre sí mismos. Solo que no querías causar el daño personalmente. Eduardo abrió la puerta. Esa es la diferencia entre un depredador y un asesino. Un depredador destruye desde la distancia. Un asesino se hace responsable del daño. Tomás salió de la casa y se metió en el sedán que lo esperaba. Eduardo observó por la ventana cómo el auto desaparecía por la calle suburbana, llevándose al hombre que había intentado robarle la vida. A las 6 de la mañana en punto, Eduardo hizo otra llamada telefónica. 15 minutos después, 2 agentes de la fiscalía llegaron a la puerta principal. Un hombre y una mujer con trajes oscuros, con portafolios y las expresiones neutrales que daban los años de arrestar personas en sus salas. Señora Garza, dijo la agente. Queda detenida por conspiración para cometer asesinato. Mientras le leían a Mariana sus derechos y le ponían las esposas, Eduardo observaba cuidadosamente el rostro de Mateo. El joven lloraba en silencio, pero había algo más en su expresión. Alivio, tal vez, o la aceptación de que así era como la historia tenía que terminar. ¿Puedo despedirme?, preguntó Mateo. Los agentes miraron a Eduardo, quien asintió. Mateo abrazó a su madre con cuidado, teniendo en cuenta las esposas. Te visitaré, susurró. Lo prometo. Mariana le besó la mejilla. Te amo, bebé. Perdón por todo. Y luego se fue, escoltada a un tribunal federal donde enfrentaría cargos que probablemente la enviarían a prisión durante gran parte de una década. Eduardo y Mateo se quedaron en el recibidor de la casa que alguna vez había sido el hogar de una familia construida sobre mentiras. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Entonces, dijo Mateo finalmente. ¿Qué pasa ahora? Eduardo caminó hacia la sala y comenzó a recolectar los documentos esparcidos, los vidrios rotos, la evidencia de las revelaciones de la noche. Ahora tú tienes decisiones que tomar. ¿Qué tipo de decisiones? Eduardo miró al joven que lo había llamado padre durante 22 años. Puedes quedarte o irte. Puedes conservar el apellido Garza o cambiarlo a Herrera. Puedes seguir pensando en mí como tu padre o cortar todos los lazos y empezar de cero. Mateo se dejó caer pesadamente en la silla donde Tomás había estado sentado horas antes. ¿Qué quieres que haga? Quiero que elijas en base a lo que sea mejor para ti, no en lo que creas que yo quiero escuchar. Eduardo terminó de recoger los papeles y documentos, sellándolos en una caja que iría a su caja fuerte. Por si sirve de algo, Mateo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. La biología no cambia eso. Lo que hicieron tu madre y Tomás no cambia eso. Mateo se secó los ojos. No sé cómo procesar nada de esto. Ayer, creí que sabía quién era mi familia, cómo sería mi vida. Ahora todo es diferente. Todo siempre fue diferente, dijo Eduardo con dulzura. Solo que aún no lo sabías. Eduardo se sentó frente a Mateo en la silla donde había pasado tantas noches leyendo cuentos antes de dormir, ayudándolo con la tarea, escuchando problemas de adolescentes que en su momento parecían tan importantes. Esto es lo que sé sobre ti, hijo. Y eres mi hijo, sin importar el ADN. Eres honesto, inteligente, compasivo y fuerte. Obtuviste esas cualidades de las decisiones que tomaste, no de la genética que heredaste. Tomás Herrera nunca podría haber criado al hombre en el que te has convertido. Mateo miró a su alrededor en la sala, sus ojos posándose en las fotos familiares que ahora parecían artefactos de la vida de otra persona. ¿Y tú?
¿Qué vas a hacer? Eduardo consideró la pregunta. Voy a limpiar el desastre que quedó. Me aseguraré de que Tomás Herrera desaparezca de verdad. Me aseguraré de que tu madre tenga representación legal competente. Me aseguraré de que la gente que me ayudó esta noche entienda que este asunto está cerrado permanentemente. Y luego voy a descubrir cómo ser Eduardo Garza sin ser el esposo de nadie. Pero si me lo permites, me gustaría seguir siendo tu padre. Mateo asintió lentamente. Me gustaría eso también. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol de la mañana llenaba la habitación con una luz que parecía limpiar las sombras de la noche anterior. Afuera, la calle suburbana recobraba vida con los ritmos normales de la vida diaria. Camiones de basura, paseadores de perros, niños dirigiéndose a la escuela. Papá, dijo Mateo, finalmente. Sí. Lo que hiciste anoche, dándoles opciones en lugar de simplemente entregarlos a la policía. ¿Fue piedad o venganza? Eduardo sonrió. A veces, hijo, las dos cosas son la misma. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después. Eduardo estaba en la cocina de la misma casa, preparando el desayuno para 2. La rutina matutina se había vuelto sagrada: café, huevos, pan tostado y el tipo de conversación cómoda que se desarrolla entre dos personas que han sobrevivido a una catástrofe juntas. Mateo bajó las escaleras de traje y corbata, luciendo como todo un joven profesional, en lo que se había convertido. Después de la desaparición de Tomás y el colapso de Morales y Asociados, Mateo había aceptado un puesto en una firma competidora, una con credenciales éticas impecables y sin conexión con las actividades criminales de su padre biológico. ¿Día importante hoy?, preguntó Eduardo, deslizando un plato de huevos por la barra. Conferencia de conciliación en el caso de bancarrota de Morales, dijo Mateo, aceptando el café que Eduardo le ofreció. Irónico que yo esté ayudando a limpiar el desastre que dejó ¿Qué dejó Tomás? Eduardo notó la vacilación, la forma en que Mateo aún luchaba con cómo referirse al hombre que había sido su padre biológico, mentor y potencial destructor, todo a la vez. ¿Cómo están siendo compensadas las víctimas? Cerca de 60 centavos por cada peso, dijo Mateo. No es perfecto, pero es mejor que perderlo todo. La incautación federal de las cuentas en el extranjero de Tomás ayudó a recuperar más de lo que nadie esperaba. Eduardo asintió. Sus contactos se habían asegurado de que cada pieza del imperio financiero de Tomás Herrera fuera descubierta y liquidada para indemnizar a las víctimas. Era, pensó Eduardo, lo menos que podía hacer por las viudas y los huérfanos a los que Tomás había robado. ¿Alguna noticia de tu madre? La expresión de Mateo se tensó ligeramente. Llama una vez a la semana. Se está adaptando a la vida en prisión. Dice que está tomando clases y tratando de sacar lo mejor de la situación. Mariana Garza estaba cumpliendo una condena de 7 años en un penal federal de mínima seguridad en Morelos. Se había declarado culpable de cargos de conspiración a cambio de una sentencia reducida y de una cooperación total con la investigación de los delitos financieros de Tomás. ¿Planeas visitarla eventualmente? Cuando esté listo, dijo Mateo. Por ahora, todavía estoy procesando todo. Eduardo lo entendió. El chico hombre realmente estaba reconstruyendo su identidad desde cero, tratando de descubrir quién era cuando todo lo que creía sobre sus orígenes le había sido arrebatado. El teléfono de Eduardo vibró con un mensaje de texto de un número encriptado. Paquete entregado permanentemente en las coordenadas solicitadas. No se requiere acuse de recibo. Eduardo borró el mensaje sin responder. La nueva identidad de Tomás Herrera había durado exactamente 3 meses antes de cometer el error de intentar contactar a Mateo a través de las redes sociales. Los asociados de Eduardo habían manejado el problema con su eficiencia característica. Papá, Mateo lo miraba con preocupación. ¿Todo bien? Solo trabajo, dijo Eduardo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Algunos problemas requieren soluciones permanentes. Mateo asintió, aceptando la vaga explicación. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre el trabajo de consultoría de Eduardo, así como Eduardo había aprendido a no dar información que pudiera sobrecargar a su hijo con conocimientos que no necesitaba. Terminaron el desayuno en un cómodo silencio.
Dos hombres que habían atravesado el infierno juntos y habían emergido con un vínculo más fuerte de lo que la biología o los documentos legales jamás podrían proporcionar. He estado pensando, dijo Mateo mientras se preparaba para irse a trabajar, en cambiarme el nombre legalmente. Hacer oficial el Garza en lugar de que sea solo un nombre con el que crecí. Eduardo sintió algo cálido e inesperado en el pecho. No tienes que hacer eso por mí, hijo. No lo hago por ti, dijo Mateo. Lo hago por mí. Eduardo Garza es mi padre. Lo ha sido desde que nací. Lo será hasta que uno de nosotros muera. El ADN no cambia eso. Eduardo asintió, sin confiar en sí mismo para poder hablar. Mateo se detuvo en la puerta. También, estaba pensando en la cena de Navidad. Sé que solo seremos nosotros dos, pero tal vez podríamos intentar que se sienta como en familia. Somos familia, dijo Eduardo simplemente. Siempre lo hemos sido. Después de que Mateo se fue a trabajar, Eduardo caminó por la casa que alguna vez había sido el hogar de una familia construida sobre mentiras y que ahora era el hogar de una familia construida sobre la elección. Había quitado la mayoría de las fotos que incluían a Mariana, no por ira, sino por necesidad. Algunas heridas necesitan aire limpio para sanar adecuadamente. El sótano se había convertido en una oficina desde donde Eduardo dirigía su legítimo negocio de consultoría de seguridad, asesorando a corporaciones y agencias gubernamentales sobre evaluación de amenazas y protección de personal. Era un trabajo satisfactorio que utilizaba sus habilidades sin requerirle matar a nadie o desaparecer en las sombras. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono seguro de Eduardo. Un cliente con una situación de secuestro en Colombia que requería una consulta inmediata. Eduardo escuchó los detalles, cotizó sus honorarios y comenzó a planear otro viaje de regreso al mundo que una vez había dejado atrás. Pero esta vez, regresaría a casa. No con una esposa que planeaba su asesinato, o un hijo que no conocía su verdadero linaje, sino con una familia que él había elegido y que lo había elegido a él a cambio. Eduardo miró el calendario en su escritorio, contando los días hasta Navidad. Tomó nota mental de comprar un pavo más pequeño este año, solo lo suficiente para dos hombres que habían aprendido que el tamaño de una familia importa menos que la fuerza de sus cimientos. Mientras se preparaba para otra misión en otro país, donde le pagaban para resolver problemas que requerían su conjunto particular de habilidades, Eduardo reflexionó sobre la extraña justicia de su situación. Tomás Herrera estaba muerto, enterrado en una tumba anónima en un país cuyo nombre nunca aparecería en ningún registro oficial. Mariana estaba cumpliendo su condena, aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, incluso para las madres suburbanas que se creen por encima de la ley. Y Mateo estaba construyendo una vida basada en la verdad en lugar de mentiras cómodas. Eduardo había perdido a una esposa y había ganado a un hijo. Había descubierto que su familia estaba construida sobre el engaño y la reconstruyó sobre la honestidad. Se había enfrentado a la traición y había respondido con el tipo de eficiencia despiadada que lo había mantenido vivo durante 15 años de operaciones encubiertas. Al final, pensó Eduardo mientras empacaba su equipo para Colombia, había sido un intercambio justo. La familia, la verdadera familia, valía cualquier precio. Incluso el precio de convertirse en un fantasma que se negaba a permanecer muerto. La historia de Eduardo Garza estaba lejos de terminar. Pero el capítulo sobre la traición y la venganza finalmente se había cerrado, y el siguiente capítulo sería escrito por dos hombres que se habían elegido mutuamente cuando el ADN y los certificados de matrimonio habían fracasado. A veces, reflexionó Eduardo, las familias que eliges son más fuertes que aquellas en las que naces. Y a veces la única forma de salvar a una familia es destruir todo lo falso que hay en ella y reconstruirla desde cero. Mientras Eduardo cerraba su casa con llave y se dirigía al aeropuerto, llevaba consigo la satisfacción de un hombre que había enfrentado la máxima traición y había salido victorioso. No porque hubiera destruido a sus enemigos, sino porque había descubierto por qué valía verdaderamente la pena luchar, la familia, la verdad y el tipo de lealtad que solo podía ganarse, nunca heredarse. El fantasma por fin había encontrado su camino a casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.